buenas tardes con todas, con todos. Un gusto volver a encontrarnos luego de la conferencia de calentamiento que tuvimos ayer, hablando en general de lo que es la política, los políticos y aquellos que se dicen no políticos porque no quieren comprometerse con la vida pública, ni siquiera en el nivel de tener un conocimiento básico de lo que está sucediendo en el país permanentemente, ¿no? Hoy día vamos a otro nivel, hoy día vamos a un nivel más técnico, pero no por ello aburrido, porque no le voy a dar el enfoque. Esto no es una clase para enseñar a hacer una política, o sea, para eso tenemos, tenemos cursos además en la escuela de acceso gratuito para todos ustedes, para lo que es el diseño de políticas y la metodología que se pueda seguir, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora es de los conceptos y de lo que está detrás del concepto de una política de Estado y una política de gobierno. Entonces, en esa línea y con ese tono, o sea, nuevamente el tono de reflexión, mañana vamos a aterrizar en un ejemplo práctico de todo lo que de lo que hemos hablado ayer, lo que hablamos hoy, que es la política de género y cómo es que se ha venido desarrollando y todo. Lo va a hacer una persona, una experta de la escuela, ¿no? Que es Carolina, bueno, es una de las personas más fantásticas que conozco, además que maneja muy bien el tema, y les recomiendo, si es que quieren ver una política en acción, o sea, toda esta parte filosófica, esta concepción teórica que vimos ayer y que hoy día vamos a ajustar un poquito más, mañana la van a poder ver ya en acción en una política concreta. Para finalmente el viernes regresan conmigo y vamos a hablar de las políticas que no están, pero que deberían estar, aquellas cosas en las cuales no estamos pensando aún como país, pero que desde nuestra experiencia, y cuando digo nuestra, no estoy hablando de mí, estoy hablando en general de todos ustedes, que somos los que estamos en el campo de batalla viviendo el día a día de la administración pública, podemos entender como que son poderosas llamadas de atención de la ciudadanía y del país con respecto a lo que deberíamos hacer y no estamos haciendo. Vamos a compartir la presentación del día de hoy. Ok, la conferencia de hoy es acerca de las políticas de Estado y las políticas de gobierno. Y alrededor de tres preguntas. Uno, ¿existen? O sea, ¿podemos decir con claridad, con puridad, que hoy día en el Perú existen políticas de Estado? ¿Que existen políticas de gobierno? Si la respuesta fuera sí, vamos a una segunda pregunta. ¿Conversan? O sea, ¿las políticas de Estado conversan con las políticas de gobierno? ¿Realmente estamos viendo una unidad de criterio que vaya a sacar adelante el país en los temas, digamos, de los que trata cada una de estas políticas? Y una tercera pregunta, finalmente ya de reflexión al fondo, es, bueno, y todo este panorama de si existe, no existe, conversan, etcétera, bueno, o sea, sirven, o sea, si existen esas políticas de Estado y existen esas políticas de gobierno, sirven de verdad para aquello para lo cual debería servir una política, que es para generar desarrollo finalmente. De eso va a tratar esta conferencia. Comencemos. Vamos a comenzar como se comienza en la escuela, participando. Vámonos todos al Google Club y ahí hay una primera pregunta sobre si las políticas de Estado y las de gobierno son lo mismo. ¿Ustedes creen que son lo mismo, solo que con diferente nombre en función de quién las apruebe? ¿Sí o no? O sea, simplemente contesten sí o no y vamos a ver cuál en la nube, cuál sale más grande. O sea, políticas de Estado y de gobierno, ¿son lo mismo? O sea, ¿es lo mismo con diferente nombre o realmente son algo diferente? Ok, veamos entonces cada uno de estos conceptos. Políticas de Estado, políticas de gobierno, pero vamos a darnos cuenta que en la mitad del camino hay otro concepto, que es el de las políticas nacionales. Vamos a trabajar cada uno de ellos. Lo primero, un marco legal básico. No los voy a marear, porque si ustedes entran en la página web de ese plan, de verdad que se van a marear con la cantidad de normas, normitas y derivaciones normativas que existen alrededor del tema. Pero este es el marco legal básico, alrededor de lo que son las políticas en nuestro país. Uno, la Constitución. Tiene un par de artículos en donde encarga con claridad y como para que a nadie le quede duda que el Poder Ejecutivo es el que marca la política del país. Lo dice la Constitución. O sea, aquí no hay invento, no hay lugar a dudas, no hay que, vamos a ver cómo se interpreta, no. Es el Poder Ejecutivo el que marca la política. Pero ahí no hay, digamos, mayor problema de interpretación. Entonces, claro, si es el Poder Ejecutivo, ¿dónde se ha desarrollado de alguna manera el tema? Pues en la LOPE, en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Allí se establece también las funciones, además del presidente como jefe de Estado, como jefe de gobierno, y se marca también con claridad la función de generar políticas. La política es como una suerte de guía, una suerte de faro. No tiene que ser hacia dónde vamos a ir, porque si no vamos a estar a tontas y locas. Pero bueno, no me adelanto. De allí tenemos un decreto supremo bien interesante y creo que, salvo que ustedes trabajen en el sistema de planeamiento, de alguna manera perdido para el resto de los funcionarios públicos. El decreto supremo 029-2018 PCM, que aprueba un reglamento, ¿ya?,
un reglamento de políticas nacionales. Está recontra interesante. Ya no son solo los amigos de ese plan que se les ocurre planificar en un nivel doctrinario, teórico, abstracto, no señor. El legislador, en este caso el legislador administrativo, ha creído conveniente no dejar estas cosas al azar y generar una norma que nos enseñe, que nos explique cómo es que se debe diseñar las políticas, cómo es que debemos definir las políticas y quiénes son los responsables en cada caso de las políticas en nuestro país. Esto, la verdad es que nos alivia bastante. ¿Por qué? En primer lugar, porque genera que lo que vamos a aprender hoy día, de lo que vamos a conversar hoy día, no sea un mero ejercicio intelectual retórico y abstracto, sino que tiene una base legal y un fundamento de aplicación directa, que es cierto, mayormente son nuestros amigos de las unidades de planeamiento, los que tienen a su cargo, digamos, el impulsar, el desarrollar esto, pero no es una tarea exclusiva de ellos, ¿no? En general, todos los que estamos vinculados a la administración pública deberíamos tener un ojo abierto y avisor en cómo desde la institución en la que estamos trabajando podemos contribuir, ya sea a la puesta en marcha de una política nacional, de una política de gobierno o de una gran política de Estado, o cómo podemos contribuir a que se genere una nueva política si es que el tema que estamos trabajando, el tema que estamos viendo, realmente es uno de tal magnitud que precisa que el país adopte un compromiso serio con relación a ese tema. Y eso, como les digo, no está sujeto al azar, está en una norma que es el Decreto Supremo 029-2018 PCM, que Miguel, yo te pediría más bien que mientras estamos en la conferencia, lo agreguemos al pack de materiales que les vamos a entregar a nuestros servidores, o sea, lo bajas del SPIG muy Ujú. fácilmente para facilitarles la vida a las personas que nos están escuchando, ¿no? Listo. Y de ahí hay otro decreto supremo que es también interesante y que también ha pasado desapercibido, que además es un decreto supremo que se ha emitido en cumplimiento del anterior, para que vean que esto es todo un sistema que sí está funcionando. El 164/2001, o sea, del año pasado, vale decir, de este gobierno, en donde este gobierno aprueba su política general para el 2021-2026. ¿Y por qué les digo que esto es fantástico? Porque esto desde la perspectiva de los ciudadanos, de la ciudadanía, de nuestro rol como ciudadanos, nos da una herramienta que no es pues el plan de gobierno. O sea, el plan de gobierno es propaganda. Como, o sea, yo soy de una generación ya un poquito pasada. Me acuerdo mucho cuando era niño, mi padre ante este tipo de cosas decía, no, es que eso es propaganda yanqui, decía, propaganda yanqui para referirse a algo que no tenía ningún sentido, ¿no? O sea, los planes de gobierno, lamentablemente, son promesas, pues, de enamorado quinceañero, ¿no? Que le hacen a la población los políticos para poder llegar al poder. Pero difícilmente muchos de esos planes de gobierno pueden llevarse a cabo una vez que están en el gobierno, porque se dan cuenta, pues, que vamos a hacer que el Perú tenga un tren que nos recorra de Tacna a Tumbes y que además llegue hasta Iquitos, no sé cómo, cruzando el río Amazonas, pero no, o sea, son promesas, el Perú va a llegar a la luna, no va a haber pobreza en el país, o sea, en 5 años van a eliminar algo que nos está hiriendo ya 200 años en el Perú republicano. Pero bueno, no son los planes de gobierno el elemento con el cual la ciudadanía va a poder juzgar después a sus gobernantes. Hoy día, la norma legal nos dice que el gobierno que asume está obligado a publicar un decreto supremo, o sea, firmado por el presidente de la República, en donde nos diga a los peruanos, oye, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer durante estos 5 años? Y este gobierno ha cumplido, ¿no? Y el año pasado, antes de que se venza el plazo que tenía para hacerlo, publicó el Decreto Supremo 164/2001, en donde nos explica qué cosa es lo que quieren hacer durante los 5 años. Esto, más allá de que si ustedes comparten o no la visión del actual gobierno, eso no es un tema, esto no es una clase de política, sino es una clase sobre política, que es diferente, ¿no? O sea, aquí no estamos haciendo ni apología de una determinada opción política, ni tampoco denostándola, ¿no? Simplemente estamos viendo un marco teórico, un marco abstracto, y cada uno de ustedes sacará sus conclusiones, ¿no? Pero desde el marco, desde el punto de vista de un país que quiere ser civilizado, que quiere ser parte de la OCDE, o sea, formar parte del club de los países civilizados, de los países en donde las reglas se cumplen, de los países en donde hay predictibilidad, de los países en donde la ciudadanía es respetada, bueno, vamos dando nuestros primeros pasitos. Y un primer pasito es, si yo voy a elegir una autoridad, esa autoridad me tiene que decir qué es lo que quiere hacer, pues, ¿no? Y no me lo tiene que decir solamente como una promesa de enamoradito o enamoradita. No, me lo tiene que decir ya una vez que está casado. Ya estamos casados, este es mi plan de gobierno, este es mi presupuesto, esto es lo que yo voy a hacer durante los siguientes años, los siguientes años. Entonces, estas son las
4 cosas que tenemos que conocer. Ahora, si estamos vinculados al desarrollo de las políticas desde el área de planeamiento, pues también tenemos que conocer la normativa de ese plan. El resto tiene que conocer la normativa de ese plan solamente en función de aquello que nos concierne, cómo desarrollar indicadores, por ejemplo, cuáles son los criterios para definir un objetivo. O sea, son normas muy útiles y nuestros amigos de planeamiento, yo estoy seguro que gustosos estarán dispuestos a compartir su conocimiento con las áreas de los órganos de línea en el momento que estemos trabajando cómo desarrollamos, cómo implementamos una política de Estado o cómo es que ayudamos a construir una de ellas. Entonces, esto en cuanto al marco legal básico, importante, ya saben, esto viene de la Constitución, no viene del buen deseo de una persona, ni de una ideología de derecha, de centro, de izquierda. Esto viene de la Constitución. Nuestra Constitución nos dice, oye, tiene que haber planes, pues. Tiene que haber planes. No puede ser posible que vayamos como país a tontas y locas. Tiene que haber planes, o sea, tenemos que poner un norte hacia dónde estamos yendo. Esto dice la Constitución. Y se lo encarga al Poder Ejecutivo. La ley orgánica del Poder Ejecutivo lo desarrolla y en cumplimiento de este desarrollo de la ley orgánica del Poder Ejecutivo se ha emitido el Decreto Supremo 029-2018 que da las reglas generales para elaborar los planes y en el caso concreto del gobierno de turno, que está obligado a votar su política general de gobierno, pues ha cumplido a través del Decreto Supremo 164-2021, que en una de esas, Miguel, también se los incluimos en el pack de materiales para que los colegas que nos están escuchando hoy día, pues todos ellos puedan tener acceso a esta normativa de manera fácil y brindada por nuestra escuela, que siempre se preocupa por tener las mejores cosas para los servidores y servidoras de nuestro país. ¿Qué son las políticas de Estado? Vamos con el primer concepto, políticas de Estado. Yo puedo creer muchas cosas alrededor de las políticas de Estado, pero esta vez voy a ser legalista. Voy a ser legalista porque una vez que ya tenemos un decreto supremo, ya tenemos una norma, somos funcionarios públicos, principio de legalidad, pues tenemos que cumplirla. Y el artículo 6 de este decreto supremo, el 029, define las políticas. Presten atención, las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo. Ajá. Primer elemento, una política de Estado no es pues para un año, ni siquiera es para 5 años. Recordemos el concepto del corto plazo, el mediano plazo y el largo plazo que viene de las ciencias sociales. El corto plazo es un año, el mediano plazo son 5 años y el largo plazo son más de 5 años. O sea, recordemos conceptos básicos, digamos, que vienen de las ciencias sociales, concretamente de la economía. Entonces, si el decreto supremo nos comienza definiendo las políticas de Estado como lineamientos que van a orientar el accionar del Estado en el largo plazo, quiere decir, uno, que la política de Estado trasciende los gobiernos. Importantísimo. Una política de Estado no es una política de gobierno. Una política de Estado va más allá de la política de gobierno. El gobierno dura 5 años. De acuerdo a nuestra Constitución, no es reelegible. Por lo tanto, su política, sus intenciones se agotan dentro de ese marco de los 5 años que le toca gestionar. Las políticas de Estado son conceptos más amplios. Sigamos. A fin de lograr el bienestar de los ciudadanos. Ajá, wait. No es que vamos a definir un lineamiento general para el accionar del Estado, así simplemente porque me parece bonito, porque está de moda en la comunidad internacional realizar determinado tipo de acción o abrazar determinado tipo de ideas. No, antes de comprarnos así nomás una moda internacional que puede venir dada con toda la buena intención del planeta por la cooperación o por los acuerdos de país a país que podemos tener, primero tenemos que pensar si eso de ahí obra en el bienestar de los ciudadanos, sirve para el bienestar de los ciudadanos. No porque otros lo digan, va a ser bueno para el Perú y los peruanos. Hay algo que a veces nos olvidamos. Yo sé que existe una corriente en Occidente por tratar de generar una suerte de gran comunidad internacional que asuma un solo tipo de principios, un solo tipo de ideología. Pero el problema es que vamos dejando atrás lo cultural. Nosotros tenemos una cultura muy rica y tenemos tradiciones. Y algunas pueden no gustarles al resto del mundo. Incluso algunas de estas tradiciones pueden ir en contra de algunas de estas políticas internacionales o mundiales que a manera de corriente y de gran marea llegan y pretenden que cambiemos nuestra manera de ver el mundo, los peruanos, de la noche a la mañana, de un día para otro, y que incluso convierten hasta en delito
pensar de una manera diferente. O sea, tengamos cuidado. Una política de Estado se establece para lograr el bienestar de los ciudadanos. ¿Qué ciudadanos? Pues los peruanos. Y los ciudadanos peruanos tienen una manera de ver el mundo, tienen una cultura que debe ser respetada. Aquí no hay que, porque yo pienso que esto es de una manera, estamos regresando al oscurantismo y a la Edad Media, en cuando se decía que hay una religión que es la que debe primar y todo el resto pues son herejes y deben ser quemados en la hoguera. Pues hoy día cambien eso por otro tipo de ideas. Y finalmente es lo mismo. O piensas y te alineas con el statu quo, con lo políticamente correcto, o eres quemado en la hoguera de las redes sociales, quemado en la hoguera de hasta las persecuciones penales, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de una política de Estado, no estamos hablando de abrazar con entusiasmo cualquier cosa que nos venga del extranjero, sino, uno, pensar en el largo plazo. Dos, pensar en nuestros ciudadanos, en los ciudadanos peruanos que tienen cultura peruana, cultura nacional. No estamos pensando en un ciudadano modelo basado en otra cultura, basado en otra manera de ver el mundo, basado en otros valores y en otros principios. Estamos pensando en los peruanos. Pero además, fíjense que el decreto, a mí me parece que está muy bien hecho, porque dice, no solamente tienes que pensar en el bienestar de tus ciudadanos y su cultura, sino que, ojo, ojo, y el desarrollo sostenible. Si tu cultura es arrasar con los cultivos, oye, aguanta. Aguanta, que tenemos que hacer que coordine, que converse esa cultura con el desarrollo sostenible del país. Porque ya hoy día, en el año 2022, ya estamos convencidos que los recursos naturales, pues ahí los recursos naturales no renovables, o sea, se agotan. Y nosotros tenemos que pensar en las futuras generaciones. Tenemos que pensar en que el país tiene que ser viable y tiene que ser un buen país para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. O sea, no es eso de que voy a comprar el hoy hipotecando el mañana. O sea, mucho cuidado con eso, ¿no? Miren qué bonita definición. Lineamientos generales, generales, no es el detalle, no es la microgerencia, es, oye, ¿hacia dónde queremos ir? Es el gran camino. La política de Estado es grande. La política de Estado es toda la Panamericana Norte, la gran carretera. O sea, no nos dice vas a tener que pasar por tal ciudad, por tal pueblito, por tal. No, 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 no. O sea, nos marca hacia dónde tenemos que ir. Hay una lógica. Vamos a ir hacia allá teniendo en cuenta el bienestar de nuestra población. Y ese bienestar, que debe responder a su propia cultura, debe ir alineado con la protección del ambiente. El desarrollo tiene que ser sostenible. El país no puede hipotecar el mañana por una falaz riqueza del día de hoy. Y miren algo adicional, que es lo que ya es la cerecita sobre esta definición. Son el resultado del consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional. ¡Wow! Una política de Estado no es lo que se le ocurrió al presidente de turno, no es lo que se le ocurrió al partido de gobierno, ¿no? Si es que existieran partidos, no. Es el resultado del pues es un espacio de concertación en donde se sienta la sociedad civil. Les estaba diciendo que estas políticas de Estado son el resultado del consenso, ¿no? Y el consenso al interior del Foro del Acuerdo Nacional, en donde están participando conjuntamente el sector público y el sector privado. Y les decía que el sector público no es solamente el gobierno central, están también los gobiernos regionales, están los gobiernos locales. Y no solamente eso, oiga, están sentados los sindicatos, están sentados los partidos políticos, esos que ayer dije que no existían, pero bueno, pues, las agrupaciones políticas, pero bueno, el pensamiento, el poco escaso, o casi inexistente, pero ahí está, pensamiento político también está sentado ahí representado. Los gremios, ¿no? Los gremios como una fuerza importante, no solamente los gremios profesionales, también los gremios empresariales, y por supuesto los representantes de los trabajadores, los sindicatos, las iglesias. El Foro del Acuerdo Nacional es fantástico, porque nos permite que en la misma mesa se sienten perro, pericote y gato, por hablar con relación a nuestra tradición peruana, y que se puedan poner de acuerdo en lo básico, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos como país. Una política de Estado es qué es lo que queremos todos nosotros como país, no lo que quieren los de derecha, los que quieren los de izquierda, los que quieren los del centro, o los que quieren los de la U, o los que quieren los de la Alianza. No, es lo que queremos como país. Es complicado, o sea, así nomás no se alcanza una política de Estado. Complicado. Construir el país que todos queremos. ¿Por qué? Porque la idea de una política de Estado es que sirva como guía para que los sucesivos gobiernos elegidos democráticamente por la población puedan tener esa guía y ese faro para que sus
propias políticas de gobierno pues se ajusten, se adapten a estas políticas de Estado. Para que las políticas del gobierno que tenemos ahora y del gobierno que tuvimos hace unos meses y el gobierno que vamos a tener después de que este gobierno termine sus funciones, tengan una cierta lógica y apunten hacia el mismo sentido. No hay nada más dramático para un país que de gobierno a gobierno tengamos chapuceros, cada uno navegando o cada uno remando hacia el lugar que más le parece que debe remar. No llegamos a ninguna parte y terminamos siendo como un botecito que va dando vueltas sobre su mismo eje y pasan los años de los años y nuestro queridísimo país no desarrolla, no avanza, no desarrolla, no avanza porque estamos en un botecito dando vueltas sobre el mismo eje. Fíjense qué fantástico, qué poderoso el concepto de política de Estado. ¿Dónde están las políticas de Estado? En el Acuerdo Nacional, ¿no? El Acuerdo Nacional tiene su página web, pueden revisarla y van a encontrar las políticas de Estado que han sido aprobadas hasta ahora. Y una vez que son aprobadas, esas políticas abstractas, grandes, teóricas, fruto del consenso que se genera entre las fuerzas vivas del país, ya miren que no he dicho fuerzas políticas, fuerzas vivas del país, porque está de todo, hay de todo. Eso aterriza ya de la mano de nuestros amigos del CEPLAN, ¿no? En un plan estratégico de desarrollo nacional, ¿no? Y bajo el liderazgo del CEPLAN, digamos, como ente rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? Que es un sistema además que tiene, pues, yo diría, sus infiltrados, pues, a nivel nacional, en todas las oficinas, a través de nuestros amigos en todas las instituciones, perdón, a través de nuestros amigos de las oficinas de planeamiento. Entonces, al ser un sistema que nos aseguramos de que esto no quede, pues, en letra muerta, ¿no? Nos aseguramos que estos acuerdos que se han tomado de alguna manera sean un faro de verdad, que no importa quién esté en el gobierno nacional, en el gobierno regional o en el gobierno local, la locura que sea que se le ocurra no sea una locura que lleve al país a una carretera diferente de la carretera que nos están marcando estas políticas de Estado. Porque si lo hacen, si lo permitimos, no vamos a generar desarrollo del país jamás. Miren, se lo digo, la palabra jamás. ¿Cómo llegamos al norte si no nos da la gana de seguir la carretera panamericana al norte? ¿Por dónde vamos a llegar al norte? ¿Por el sur? ¿Por el este? ¿Porque un iluminado dijo que la mejor manera de llegar al norte es a través de la cordillera de los Andes? No, ese es el este, no es el norte. O sea, hay que ver la brújula. La política de Estado nos pone esa brújula. No los voy a aburrir con los 36 políticas de Estado que ha aprobado hasta ahora el Acuerdo Nacional, pero sí quiero que sepan cuáles son los ejes temáticos. Se han aprobado políticas de Estado en 4 grandes ejes temáticos, y en donde tendremos que estar de acuerdo, pues, porque esto es lo que nos va a marcar desarrollo realmente para el país. Primero, democracia y Estado de Derecho. ¿Qué queremos? ¿Que es un país democrático? ¿Queremos un país democrático? No, no queremos dictaduras, no queremos monarquías, no queremos tiranías, lo que queremos es democracia. Por lo menos de acuerdo todos, los de la extrema de un lado y los de la extrema del otro lado y todos los que estamos en el medio. De acuerdo, queremos democracia, perfecto. Vamos a trabajar sobre la base de la democracia. Y a partir de ahí vamos a ir viendo cómo fortalecemos la democracia a través ya de políticas concretas. Y una de ellas que le hemos puesto dentro del propio nivel de política de Estado es fomentar el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es aquel donde nadie, y escúchenlo bien, nadie está por encima de la ley. Nadie. Ni el que tiene el poder político, ni el que tiene el poder económico, porque esto del Estado de Derecho se aplica tanto al sector público como al sector privado. No es que porque tengo toda la plata del mundo, hago lo que quiero. Se los digo porque por ahí de repente, no es el caso peruano, pero vemos a otros países en donde de repente hay los grandes empresarios o las grandes empresas que se dan el lujo de tener su propia policía privada y que casi como que actúan como si fuesen un Estado enclave dentro de otro Estado. No, eso no se debe permitir jamás. El Acuerdo Nacional, el primer eje temático sobre el que trabaja es, oiga, esta no es una república bananera. El Perú es una democracia que apuesta por su desarrollo a partir del Estado de Derecho. ¡Wow! Fuerte. Porque son ideas fuertes, son ideas potentes. Como les digo, porque a veces el desánimo nos gana. No, a ustedes les debe pasar lo mismo que a mí, que de repente, escucha, uno dice, ganas de patear el tablero y volver a construir todo, no nos faltan. Bueno, pues eso no es, eso es lo más alejado de un Estado de Derecho, eso es lo más alejado de una democracia. En una democracia en donde el Estado de Derecho es el que prima, los problemas se resuelven dentro del sistema, no por fuera, dentro del sistema. Lo que está mal, lo arreglamos dentro del sistema. No destruimos al sistema porque algo está mal. De acuerdo a lo que les comentaba ayer, ¿se acuerdan? Para inicios de los años 90, estaban mal los partidos políticos, por supuesto,
supuesto, estaban mal, estaban pésimos. ¿Qué es lo que había que hacer? Reformarlos, reformularlos, cambiar las reglas, mejorarlos, que fue lo que hicimos, los destruimos. O sea, los reventamos, los desaparecimos. Han pasado 30 años y seguimos sin partidos políticos. Seguimos sin el núcleo, sin la base de la democracia. Entonces, claro, si me pusiera a hablarles de las políticas que están involucradas alrededor de este primer eje temático, lloramos todos juntos, porque van a ver que una de las políticas es precisamente fortalecimiento de los partidos. El problema es qué partidos, ¿no? Probablemente la política debió ser crear los partidos. O sea, hacer algo porque existen partidos políticos y no simples agrupaciones políticas. El segundo eje temático, el de equidad y justicia social. No importa que seamos de derecha, de centro o de izquierda. Un país que tiene 33 millones de habitantes y en donde, se los voy a decir luego de haber sido superintendente nacional adjunto en la SUNAT, o sea, conozco de lo que estoy hablando en la materia tributaria. Un país en donde, siéntense por favor, tenemos casi 6 millones de RUC activos, o sea, 6 millones de personas y empresas tributando, pero donde solo 300 de esos RUC justifican más del 80% del impuesto a la renta en el Perú. O sea, wow, wow. El resto podemos dejar de pagar el impuesto a la renta. Con que esas 300 empresas lo sigan pagando, vamos a ir. Algo está mal, ¿no? Algo está mal. No estamos generando la suficiente riqueza como para poder generar un país más equitativo y más justo. Hay un tema de desigualdad que hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo, nos dice la política del Acuerdo Nacional, no a los Robin Hoods, quitándole a los ricos para darle a los pobres, es la política más torpe que puede existir, porque estás destruyendo la generación de riqueza en el país. Y finalmente te vas a quedar con un país miserable, pobre, en donde todo lo que repartas sea pobreza y miseria. Por eso es que el cuarto eje es competitividad. Sí, tiene que haber equidad, tiene que haber justicia social, pero en un país competitivo, porque si no hay competitividad, no hay riqueza. Si no hay riqueza, ¿qué redistribuyo? Pobreza y miseria. Un país que sea competitivo es un país que todo el mundo debería aspirar. Hoy, en el siglo XXI, hoy en el 2022, ya no estamos en el momento de las ideologías extremistas que se olvidaron del componente económico, que se olvidaron del componente del sustento que va a dar pie a aquellas políticas que vas a llevar a cabo. Competitividad, otro gran eje importante en donde nos pusimos de acuerdo. O sea, aquí no hubo imposición. Sindicatos, gremios, iglesias, partidos políticos o lo que quiera que sea que hayan estado representando lo político y los gobiernos, tres niveles, se pusieron de acuerdo en que el país tiene que ser competitivo. Entonces, lo que sea que hagamos en este gobierno, en el futuro o en el pasado, tiene que ser algo que genere competitividad al país, no algo que destruya a quienes quieren generarle competitividad al país. Si esa gente, si esas empresas que están generando competitividad no están actuando correctamente, pues hay que corregirlas, pero no hay que destruirlas. Miren la diferencia de concepto. Al que actúa mal lo corrijo, no lo mato. No nos equivoquemos, porque a veces la pasión nos lleva cuando vemos situaciones absurdas, situaciones de corruptela, situaciones de injusticia, situaciones que hieren la dignidad humana. Por supuesto que nos indignamos, por supuesto que nos emocionamos, pero que esa pasión no nubile la razón. Al que actúa mal se le debe corregir, pero no se le debe matar, porque si tú matas al generador de riqueza, ¿quién va a generar la riqueza? Y por supuesto, el último eje temático, que es mi preferido además, porque es al que me he dedicado toda mi vida, Estado eficiente, transparente y descentralizado. Y ese es el jalón de orejas para los 786, porque son 785 participantes y conmigo 786. O sea, para todos nosotros, ¿qué estamos haciendo? Porque nosotros somos los llamados a convertir al Estado en eficiente, transparente y descentralizado. No son los políticos. Los políticos ya tienen este mandato, pero somos los técnicos, los que trabajamos al interior del país, los que con nuestros informes, con nuestras tareas, con nuestro accionar, vamos haciendo que el Estado sea mejor para el ciudadano o peor. Vamos haciendo que la experiencia de visitar nuestro ministerio, nuestra municipalidad, nuestro gobierno regional, nuestro de salud, nuestro SUNAR, nuestro SUNATO, lo que sea donde trabajemos, sea una experiencia grata y gratificante, o sea algo digno de ser olvidado y que le amargamos la vida al ciudadano. Bueno, eso depende de nosotros. Ahora, pero hay políticas de Estado alrededor de esto, ¿no? Y que se vienen cumpliendo alrededor de la política de modernización, por ejemplo, del Estado, que además, como decía antes, como tío el tinterillo para los más antiguos, ¿no? Albricias, ¿no? Ya se ha actualizado la política de modernización del Estado y ya tenemos una nueva política aprobada y publicada al 2030, ¿no?
porque la que teníamos y con la que habíamos estado moviéndonos solamente iba hasta el 2021. Bueno tener políticas, más allá de si te gustan o no te gustan, porque tampoco pretendemos que los 33 millones de peruanos pensemos igualito, que los 33 millones de peruanos digamos amén a todo, no para nada. Mientras más discrepemos, mejor, pero respetándonos, valorando la opinión del otro como un peruano o una peruana igual que tú, ni más ni menos que tú igual, que también quiere lo mejor para el país, ¿no? Y que piensa de otra manera, pues, qué aburrida sería la vida si todos pensáramos igual. Bueno, esto en cuanto a las políticas de... Inmediatamente después, nuestro Decreto Supremo 029, que es nuestro faro, nuestro guía, nos habla de las políticas nacionales. Ajá. Las políticas nacionales constituyen, nos dice la norma, como les digo, aquí no es lo que a mí me parece, lo que dice la norma, decisiones de política a través de las cuales se prioriza un conjunto de objetivos y acciones para resolver un determinado problema público de alcance nacional y sectorial o multisectorial en un periodo de tiempo. Teníamos la gran política de Estado de largo aliento. ¿Hacia dónde queremos ir? Queremos dar la vuelta al mundo. Bacán. La política nacional comienza a hacer el aterrizaje. La política nacional suele ser también de largo plazo, pero a diferencia de la política de Estado, la política nacional es un largo plazo acotado, normalmente una década. Acotado, entonces acotado. Porque de esa política de Estado que nos está marcando un gran faro, vamos a ver qué cosa podemos hacer para ir caminando hacia ese objetivo y en los próximos 10 años, qué vamos a hacer en determinado tema. Por ejemplo, lo que les decía, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, 2021-2030, 2022 ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer al 2030 en modernización del Estado? ¿Cuáles van a ser los objetivos que vamos a tener para esta década? ¿Cuáles son las acciones que vamos a desarrollar para poder cumplir estos objetivos? ¿Va a ser un tema de un solo sector? ¿Va a ser un tema multisectorial? Esas son las preguntas que nos hacemos al momento de desarrollar una política nacional. ¿Quién las hace? Pues los ministerios, ¿no? Los ministerios. Y fíjense qué interesante, ¿no? Miren allí el 8.3. Su diseño y evaluación son de competencia exclusiva de los ministerios. ¿Por qué? Porque aquí están en la misma línea de la Constitución. Este tema es del gobierno nacional. La política nacional es del gobierno nacional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tenemos una administración descentralizada, somos un Estado unitario. No somos los Estados Unidos de Perú. Somos un solo Estado, un solo gran país. No nos olvidemos de eso. En un solo gran país hay una política educativa, hay una política de salud, hay una política de transporte, hay una política de vivienda que se implementa de manera descentralizada, de una manera diferente en Tumbes que en Tacna, sí es cierto, de una manera diferente en Huancavelica que en Iquitos, es cierto. Hay elementos de cultura, hay elementos de clima, hay elementos de geografía que marcan de que la velocidad de implementación, la manera en donde organizamos los objetivos y las metas y las estrategias tengan que ser diferentes. Y para eso están nuestros amigos de los gobiernos regionales que tienen que ver cómo plantean la política regional de salud, de educación, de vivienda, de transportes, etcétera, que tiene que estar alineado a la política nacional porque, insisto, los ciudadanos de Perú somos ciudadanos de Perú, no somos ciudadanos de Lima, de Huancayo, de Arequipa, de Cusco, de Tacna o de Iquitos. Somos ciudadanos peruanos y tenemos el derecho a ser ciudadanos de primera en todo el territorio nacional. No porque yo viva o trabaje en un departamento diferente del que el que nací, voy a tener mejores o peores servicios o prestaciones por parte del Estado. Lo que vamos a tener son ritmos diferentes, maneras de hacer las cosas diferentes, pero llegadas, orientadas hacia el mismo objetivo. Si el objetivo de la política nacional de educación es que los chicos alcancen hacia los 10 años un nivel de comprensión lectora del 97%, perfecto, esa es la política nacional. ¿Cómo lo vamos a implementar en una región o en otra? No, ahí hay los tiempos, los presupuestos, el elemento cultural. No podemos acelerar las cosas de la misma manera en aquellas zonas de nuestro país en donde los chicos son bilingües del saque, porque tienen una lengua nativa, una lengua originaria, además de la lengua española. Esos compañeros, esos colegas, van a tomar un poquito más de tiempo en alcanzar el objetivo,
pero lo alcanzan en 2 lenguas. Es una ventaja adicional para aquellos que solamente hablamos una lengua. Pero si se dan cuenta, el objetivo de que todos comprendan lo que están leyendo, lo vamos a alcanzar, pero con velocidades diferentes, con estrategias diferentes. No es la misma estrategia en una zona calurosa, en donde la cultura calurosa es diferente de una zona de frío y de altura, en donde la cultura de frío y de altura es diferente. Entonces, no nos equivoquemos. No podemos plantear de que la política regional vaya de una manera diferente a la política nacional. Lo dice nuestra Constitución, no lo digo yo. La política regional se adapta, coge el objetivo de la política nacional y lo tropicaliza, lo adapta a su propia región, a su propia cultura, ¿no? Y genera que en todo el país vayamos avanzando hacia el mismo sentido, hacia el mismo norte, con velocidades diferentes, con paradas diferentes, con elementos diferentes probablemente, pero siempre en el mismo sentido. Toda política nacional, por supuesto, como debe ser obvio ya para todos, se enmarca dentro de las políticas de Estado. No es posible tener una política nacional que no esté derivada de las políticas de Estado que hemos visto, que hemos aprobado a través del acuerdo nacional. ¿Cuántas políticas nacionales hay? Bueno, en la página web del CEPLAN pueden ver que la última actualización de políticas nacionales está al 30 de abril del 2021. A esa fecha teníamos 68 políticas que habían sido remitidas por los sectores en cumplimiento del decreto supremo que les comento, ¿no? Del 029. El 029, que es el marco general de las políticas en nuestro país, establecía que los sectores tenían que remitir al CEPLAN las políticas actuales, las políticas vigentes, para que pueda haber un solo repositorio de políticas y todos los peruanos podamos con cierta facilidad acceder a ello, ¿no? Desde que se aprobó este decreto supremo del que estamos comentando hasta el día de hoy, se han aprobado 26 políticas nacionales que forman parte de estas 68 que les comento, ¿no? Y solamente el año pasado se han aprobado 12 nuevas políticas. Si se dan cuenta, hay un elemento activo en términos de políticas, ¿no? A partir de lo que queremos hacer. Y esto hay que rescatarlo, ¿no? Colegas, hay que rescatarlo. No todo lo que se hace desde el sector público, como la percepción ciudadana cree, es malo. Oiga, yo estoy seguro que cada uno de ustedes se siente orgulloso del trabajo que está haciendo en el lugar donde sea que esté y debe sentir la misma indignación que siento yo cuando nos dicen, no, esto del sector público no sirve, no funciona, son unos vagos. Oye, wait, yo me rompo el alma trabajando todos los días por mi país. Y lo que hago impacta positivamente en la gente y le cambia la vida a la gente. Que existan corruptos, sí existen corruptos. Que existen vagos, por supuesto que existen vagos, al igual que en el sector privado. Mucho cuidado y pongamos las cosas también, defendamos lo nuestro, defendamos nuestro propio trabajo. Y las políticas de gobierno, Fíjense qué interesante. El decreto nos marca, nos define la política de gobierno como este conjunto de políticas, ¿no? Que se priorizan durante un periodo. O sea, aquí sí nos marca el límite temporal. Estamos hablando que una política de gobierno sí es de mediano plazo, son de 5 años. Es lo que dura el gobierno y es el compromiso del gobierno, que como les comenté, el gobierno actual ha cumplido y ha votado y ha publicado cuáles son sus políticas. En el caso de estas políticas de gobierno, bueno, se tienen que integrar dentro de los planes estratégicos de cada una de las instituciones públicas. Y fíjense, lo interesante es que el seguimiento de las metas que se han priorizado en esta política, y aquí yo discrepo, me parece que esto es incorrecto, que esto está mal, que esto no debería ser así, pero bueno, está en un decreto supremo. El seguimiento, esto está a cargo de la Oficina de Cumplimiento de Gobierno e Innovación Sectorial de la PCM, cuando con claridad esto debería estar a cargo del CEPLAN. O sea, si tenemos un ente rector del sistema de planeamiento estratégico, en general todo aquello relativo con indicadores, metas, objetivos, lineamientos y seguimiento deberían estar dentro del sistema. Cuando uno comienza a crear algunas disfunciones a partir de oficinas que con la mejor buena voluntad del planeta puedan crearse, en donde a lo mejor tenemos a la mejor gente del país, yo no voy a poner en duda eso, lo que estamos haciendo es destruyendo uno de los elementos básicos de cualquier sociedad moderna. ¿Cuál es? La institucionalidad. Cualquier sociedad moderna se basa en las instituciones y en la solidez de sus instituciones. No lo digo yo, Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía en los años 90. ¿Cuáles son los ejes de la política de gobierno 2021-2026? Ya para ir terminando, se nos está yendo el tiempo. Fíjense, el gobierno actual ha planteado su política en 10 ejes.
Primero, a mí, digamos, es de destacar, ¿no? Es la generación de bienestar. O sea, bienestar va como el primer eje para el gobierno actual, ¿no? Seguido de protección social, seguridad alimentaria. O sea, desde aquí ustedes pueden ver claramente cuál es la línea del actual gobierno, ¿no? O sea, la prioridad la está poniendo y la está poniendo explícitamente, no lo está ocultando a nadie, en bienestar, protección social y seguridad alimentaria. Pero fíjense, inmediatamente y no podía ser de otra manera, habiendo asumido en plena pandemia, ¿no? Reactivación económica. Porque, insisto, no hay manera de tener ningún compromiso social si es que no hay también un compromiso con lo económico, con lo productivo, con el desarrollo del país, con la competitividad. Si solo miramos lo social y no miramos lo económico, estamos condenados a ser un país pobre. Si solo miramos lo económico y no miramos lo social, estamos condenados a ser un país injusto, radicalmente injusto, en donde la explosión social puede venir en cualquier momento. O sea, ni lo uno ni lo otro. Eso tiene que conversar, tiene que conversar. Y yo creo que aquí hace bien el gobierno en que inmediatamente después de su eje uno y su política social, entra inmediatamente el tema reactivación económica, actividades productivas. Claro, no podía ser de otra manera, ponen la tinta en el tema agrario, en el tema rural. Eje 3, ciencia, tecnología e innovación. Más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con el actual gobierno, yo creo que no podemos estar en contra de que se impulse la ciencia, la tecnología o la innovación. Un país en donde se patenta muy poco es un país que no va a desarrollar. Hoy día el mundo moderno se basa en la propiedad intelectual, en la creación intelectual. ¿Qué creación intelectual tenemos en el Perú? Pues les digo, hay, pero es muy pequeña. Vayan a la web del INDECOPI y vean cuántas patentes, o sea, cuánta innovación tecnológica tenemos al año en el Perú. Los dedos de una mano sobran. Hay que impulsarlo. Fortalecimiento del sistema educativo. Nadie podría estar en contra de eso. Y recuperación de los aprendizajes por el tema de la pandemia también. El plan de gobierno del 2021-2026, fíjense, está muy marcado por el tema de pandemia. Creo que como no podía ser de otra manera, o sea, hay que ser objetivos, digamos, a la hora que leemos esto, ¿no? Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil. Es importante tener una carrera pública. Lo venimos diciendo en servir desde el propio inicio y la creación de la institución. Tenemos hoy día una ley del servicio civil. Lo que no tenemos es voluntad política de ponerlo en marcha. Y esa debería ser la principal reflexión. Antes que estar pensando en atacar a la institución que teóricamente lidera, digamos, este proceso, deberíamos pensar qué posibilidad de liderar a quien no quiere ser liderado existe en nuestro país. Cuando cada alcalde se puede disparar por donde quiere, cada gobernador regional se puede disparar por donde quiere, cada ministro de Estado se dispara por donde quiere, y no hay un respeto al principio de legalidad. Porque hoy día hay una ley, la 30057, que marca un régimen del servicio civil paritario, igualitario, meritocrático, profesionalizado. Que podrá gustarnos o no, por supuesto, señores, todo eso es una institución humana, una creación humana. Puede ser perfectible, puede ser mejorable, no nos va a gustar a todos, está claro. Pero también tiene que estar claro que es necesario que tengamos una carrera administrativa y no tengamos 276, 728, K, 1050. ¡Wow! Olvídense. Tenemos pues regímenes especiales para todos los gustos y tenemos entidades públicas que se alucinan, entidades que tienen que tener su propia carrera. No hay cosa más destructiva para el país en su conjunto que una sola institución tenga su propia carrera. Y disculpe que se los diga así, directa y brutalmente, ¿no? La carrera pública tiene que generar que ustedes y yo sintamos que somos trabajadores del Estado, no somos trabajadores de una municipalidad, trabajadores de un ministerio, trabajadores de una institución. Trabajamos para el Estado, servimos para el Estado y servimos a todos los ciudadanos peruanos. En el momento que entendamos eso y que hagamos carrera en el Estado y no en una sola institución, van a ver el salto increíble que vamos a haber dado como nación y como fortalecimiento de un servicio civil, meritocrático y profesionalizado, que es lo que todo el mundo espera. Y bueno, como les decía, el tiempo es tirano, nos está ganando, pero vamos a terminar jugando alrededor de esta reflexión. Resumen, ya para cerrar, digamos, con este en resumen, creo yo que si debemos cerrar con una conclusión, esta es, hay que apostar por las políticas de Estado, nacionales y de gobierno.
más allá de que nos gusten o no nos gusten en su contenido. Si no tenemos un rumbo, si no tenemos un norte, no vamos a conseguir nada. Y aprendamos a que en una democracia, a veces, no en todo, se va a hacer lo que querramos. Yo puedo compartir la política de educación, a lo mejor no la de salud. O sea, yo soy amante de la política de competencia en el Perú, me parece que es de las mejores que tenemos, está muy bien estructurada, muy bien considerada, es ejemplo a nivel mundial dentro de las economías que están en desarrollo, porque hemos sido consistentes. Hay 30 años de consistencia en la política de competencia, 30 años de consistencia en la política de consumidor, 30 años de consistencia en la política de propiedad intelectual. Por eso es que tenemos resultados. Por eso es que la lucha contra la piratería ha dado resultados en el Perú. Por eso es que nos han invitado a ser parte del club de los países civilizados de la OCDE. Por eso es que hemos perseguido y hemos destruido cárteles tan nocivos como aquellos que estaban dañando la salud de las personas concertando precios en el tema de la hemodiálisis, por ejemplo. O sea, hemos avanzado. Todavía hay mucho por hacer en otro tipo de políticas, pero el compromiso y la responsabilidad es de todos nosotros. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.